Vení, pasa adelante. Esto es Opiniones Cuestionables, el podcast de la revista VoxBox, con Eduardo J. Umaña y Ricardo Corea. Hoy no vamos a cometer el mismo error que cometimos las veces pasadas, ¿verdad? Hoy tenemos de invitada a Sofía Arévalo. Hola. Que ha andado por todos lados, ¿verdad? Puedo decir que es cofundadora del Indie Collective, para los que se acuerdan. No sé si tuvo algo que ver con Cuy. No, ya es como Cuy, es la segunda generación del Indie Collective, por decirlo así. Como los influenciados, ¿verdad? Sí, los elegidos a seguir en este camino. El punto es que ahora ella está trabajando en México en el mundo de la música, y lo que comenzó como un hobby hoy es su trabajo, ¿verdad? Y vale aclarar que me parece curioso de tu historia que sos ingeniera, ¿verdad? Sí, soy ingeniera graduada, ingeniera electricista de la UCA. Entonces a mí me parece bien interesante la oportunidad de platicar contigo. Identificado. Sí, de entrada sí, fíjate, porque ambos estudiamos, salimos del colegio de Champañat. Sí, bien caminos bien similares, ¿verdad? Y estudiamos ingeniería. Siento que es una emboscada. Hoy sí van a ver chistes de matemática y de física. Puta. Ok, me voy a tomar un café, ya vengo. Y de alguna manera, pues en el camino nos dimos cuenta que lo que estamos estudiando en la universidad no era lo que íbamos a hacer el resto de nuestras vidas, ¿verdad? Sí. Pero ¿sí te pasó a vos así? ¿Te diste cuenta de eso? Sí, me gradué y o sea, yo empecé a estudiar ingeniería con la idea de que quería hacer ingeniería en audio o en telecomunicaciones, o sea, como que siempre me gustó llevar la parte de la ingeniería a una parte artística, o sea, no sé cómo, pero mi idea inicial era como, sí, yo quiero como cruzar esos dos caminos. Entonces de ahí vi que ingeniería eléctrica, porque hay la parte de programación y venía como la nueva oleada en el arte con la tecnología. No sé, yo pensaba esas cosas, pero no sabía cómo lo ibas a hacer. Pude haber evitado estudiar ingeniería. No era necesario. No, y de hecho que en la Gavidia creo que hay una ingeniería en sistemas o en comunicaciones, algo así, ¿verdad? Sí, estaba en la Gavidia, si no mal recuerdo también en la Don Bosco. ¿Hiciste un ratillo ahí? No, que ahí estaba la carrera, dice. Sí, porque de la UCA saliste también. Sí, de la UCA. No te digo. 5 años. Caminos bien similares, ¿verdad? Sí, y sí, o sea, cuando estaba ahí en la UCA era lo que me dedicaba a hacer producciones o a trabajar con bandas, pero sí era un hobby, o sea... Eso me parece bien interesante, pero tú ya sabías que la ingeniería era un medio, un camino, porque da miedo, ¿verdad? Sí, cuando estás en un país como en El Salvador, y esa es parte de la discusión que vamos a tener ahora, en el incipiente rubro musical o industria musical que hay en El Salvador, porque eso es algo que te gustaba de ti desde el inicio, pero no hay cómo vivir de la música acá, ¿verdad? Entonces puede dar miedo, ¿verdad? La verdad sí, o sea, es como miedo más que todo a perderle al dinero, porque pues sí, siempre es de invertirle, no sabes, o sea, México es una industria tan grande que ahora puedo comparar yo en El Salvador, no hay como estadísticos o no teníamos como patrones de consumo de la gente. Entonces no sabíamos si la gente le iba a gustar, si le iba a interesar. O sea que hacía falta esa parte como científica, es decir, de ponerte a estudiar. Y esa parte que sí la vas a ir desarrollando conforme vas avanzando, pues lo que vas haciendo, pero no era así como que podíamos hacer un estudio de mercado. Nadie sabía nada, la verdad, cuando empezamos. Sí, no, y aparte alguien que pueda hacer aquí un estudio de mercado te cobra $2,000, ¿verdad? Que obviamente no tienes dinero para mandarlo a hacer tampoco. Sí, en esas producciones, la verdad. O sea que en México sí se tienen esos estudios. No, bueno, no, sí están. Por ejemplo, estaba platicando la vez pasada con Eduardo de hay un instituto que desde el 97 se encarga de recopilar como datos estadísticos de la industria de la música. Entonces, México lo que tiene ahorita es que es el mercado de mayor consumo después de Brasil. O sea, si hablamos en Latinoamérica, Brasil tiene la batuta. Pero México, en cuanto a territorio y en cuanto a consumo en español, es el mercado más grande. Entonces sí tienen, o sea, sí por el tamaño de las audiencias allá, sí se logran generar estadísticos. También, según datos de Spotify, es el país en Latinoamérica y en esta región que más se consume Spotify, o sea, que más consume música en servicios de streaming. Entonces,
quieras o no, no es como que vas a hacer una banda y pensando en estadísticos, ay, es que el metal, así, no te vas a ir por estadístico porque al final lo que te mueve es una pasión y pues tu talento. Es que eso te iba a preguntar, porque si quiere decir que si hay estudios de mercadeo o hay estadísticas, podría decirse que alguien pueda ver y como, este es el tipo de músico, el tipo de banda o el tipo de artista que está pegando, entonces voy a hacer mi proyecto musical. A quienes les funcionan mucho esos datos es a las disqueras. Sí. A las disqueras, que hoy en día solo quedan 3 disqueras. De cualquier subsello o sello que ustedes escuchen ya son partes de estas disqueras que son EMI, Sony. Bueno, es Sony, Universal y Warner. Y Warner. Y ya Virgin Records, todas estas han sido compradas por alguna de estas 3. Lo que sucede con la cerveza, con todo. Con las telefónicas, todo. También. Exacto. Entonces, ellas son las que sí se van más, o sea, sí tienen estudios de algoritmos de canciones, que esta va a pegar, que esta no. Pero y así buscan también al artista, probablemente. A los artistas, ¿verdad? Exacto. Pero los que estamos más del lado independiente, que es válido, pues, por ejemplo, sí es como de leer estos estadísticos. Luego te sirve también para, por ejemplo, giras internacionales, ver en qué otros países tu artista está pegando, en qué otros no, con quién puedes hacer mancuerna. Entonces, sí son datos que te servían, que antes la verdad no ibas a saber si tu música estaba sonando en Venezuela o en Argentina. Claro. Sí, hoy es mucho más fácil. Era muy vago. Muchísimo. Pero, a ver, antes de llegar a que vos llegaras a México, ¿cómo te metiste aquí en el rollo, en el proyecto llamado Indie Collective? Yo conocí a 2 amigos que se llama Joma Rubio y Fran Maravilla. Los conocí porque íbamos a la iglesia juntos. De todos los lugares, ¿verdad? Iglesia católica o evangélica. Evangélica. Entonces yo veía a 2 rockeros ahí sentados. Y yo acababa de regresar, me fui 6 meses a practicar inglés a Nueva York. Y casualmente me tocó, empecé como a buscar tocadas y a ver qué estaba pasando en la movida de allá. Y me di cuenta que estaba como el término indie de moda, y las indie bands y que... ¿En qué año fue esto? 2007. Ok. Entonces era como esta disputa entre si era indie el género o indie porque... Justo eso te iba a preguntar, fíjate, no era el tema, porque eso es lo que pasa en este programa usualmente, en este podcast usualmente, que estamos hablando de un tema y nos desviamos. Se va al otro. No, porque ese es un debate que a mí siempre, yo creo que yo no terminaba de entender qué era este vacil de indie, porque por rato yo siento que es más bien alguien que simplemente no tiene disquera, ¿verdad? Pero parece ser que hay una línea, a veces hasta dicen indie pop, indie rock, y si hay como una estética musical que se mantiene como medio constante. Yo siento que lo alternativo es lo que se terminó de apegar a todo esto que antes se llamaba indie. Pero pues estaba este movimiento de las bandas así neoyorquinas, de venues, que lugares donde estaban tocando bandas pequeñas o bandas de punk. Entonces ellos hablaban mucho como de lo independiente, del do it yourself, el DIY y todo esto. Entonces cuando yo regresé venía con esa idea de, qué chido, yo quiero trabajar en eso, porque ya había tenido como amigos que tenían bandas de punk y que yo les había ayudado a hacer sus tocadas así en garage o en sótano. Cuando decías hacer, ¿a qué te referías? ¿Vos contactabas con el bar? Producir, pero no sabía qué era la palabra producir en ese momento. Pero sí, entonces justo, por ejemplo, con Joma me acuerdo que hicimos un par de eventos de hardcore allá en el centro. Él estaba en banda, ¿verdad? Sí, saludos a Joma, que ha estado en todas las bandas de todos los géneros. Desde los 60. Hasta música cristiana, según entiendo. Seguramente. Sí. Entonces, cuando regresé, ellos tenían justo esta idea me empezaron a platicar que ellos conocían como toda esta oleada de bandas que ya no eran punk ni hardcore y que querían buscar sus espacios para tocar. Entonces yo les dije, pues yo vengo de Nueva York y acabo de ver como toda esta oleada indie. Y pues inicialmente me invitaron al proyecto así como vocera, como, ¿sabes qué? Vos nos vas a ayudar a dar la cara, tal vez a visitar marcas, patrocinadores, porque sí, era como era niña y estaba bien joven, era como, sí está más fácil que ellos dos ya estaban maleados. Con su plato de rockeros. Entonces, por ahí, y empezamos a organizar conciertos en la Luna ya en el 2008. Aquellos días. Pero bien curioso, fíjate, porque cabal alrededor, poco antes de esa época, que yo tuve una banda de punk, y nosotros nos retiramos porque la escena punk era bien difícil. Sí. Sí, eran...
tenés que ganarte como tu derecho de piso. Si no eran muy violentos o se quedaban poniéndose a verga fuera del toque. Vomitando, tocando. Y solo entraban a ver a sus amigos. Y si no eras amigo de uno ahí, no te apoyaban, sí, ¿verdad? Sí, y nosotros hasta teníamos es que era la banda de punk más nerd, más boya quizás, ¿verdad? Porque nosotros no dice como, no, después vamos a tomar, porque ahorita que toquemos tenemos que estar todos los punks tocando borracho, ¿verdad? Yo borracho, entonces bofeando, que estábamos en la escena equivocada. Entonces yo cuando nosotros nos retiramos de eso creo que fue por ese debacle del toque de Misfits y todo eso por allá. No, creo que eso fue después, ¿verdad? Eso fue después, fue en el 2008. Ajá, hacía falta un indie collective. Cabal, yo creo que ese fue el día que ya habíamos dejado de tocar y solo volvimos a tocar para participar, para ver si les podíamos abrir. Pero ese día, con el de verga que hizo la escena punk, se anuló el concierto de Misfits. No, para esta gente lo que ellos quieren es anarquía y relajo. Entonces no vamos a tocar para ellos. Cuando surgió el indie collective, yo y mis amigos dijimos, puta, que hubiera surgido un poquito antes. Yo creo que esa escena era más para nosotros. Mucho te tardaste, sí, perdón. Porque nosotros estaba muy chiquita, no me daban ir. Sí, bueno, sí, yo al principio, los primeros conciertos que yo iba o toques, era escondida de mis papás. O sea, claro. Ya cuando oigan esto, perdón. ya. No, y porque además no era solo como ver un concierto, sino ver un concierto de rock o de punk sí, o de. Yo tal vez en la escena punk y los straight edge y hardcore no fui alguien tan como participativa, pero sí tenía mis amigos de esos círculos. Y la verdad yo sí me alejé de la escena hardcore principalmente después de una balacera en la San Luis. Sí, cualquiera se hubiera alejado. No, o sea, no, porque genuinamente en el fondo yo sí quería hacer esto para hacer crecer la música. Entonces como que sí llegó un punto que era de, bueno, si van a ponerse súper mal, estar vomitando en todos los eventos, balaceando. Sí me alejé como un año de todo esto y coincidió con el año que me gradué, me fui a Estados Unidos a practicar inglés y regresé. Entonces como que ya venía con la nueva idea de sí se puede existir una escena fuera de lo pesado, porque eso había sido mi adolescencia, el punk. Entonces no conocía, o sea, no sabía que habían bandas tocando otros géneros y que podían ser tocados. No, y eso que me parece bien vergón del indie, que era bien abierto a recibir todo tipo de rock. Sí, hicimos, o sea, inicialmente el indie tuvimos bandas de hardcore, de punk, de... Fueron las primeras con los que hicieron eventos, supongo. Las primeras que se acercaron. Más o menos, o sea, casi todos eran músicos que venían migrando, digámoslo así, de las escenas hardcore. Donde balaceaban. Entonces sí, sí eran pesados, pero también teníamos otros proyectos súper alternativos como G-Club en aquella época. Ustedes hicieron, no sé si es lo que vas a decir, pero ustedes hicieron la semana de no cover, ¿verdad? Sí, hicimos 3 ediciones de la semana sin covers. Semana sin cover, esa creo que fue un par de veces. Es difícil, la verdad, porque nosotros, yo con mi banda, nosotros estamos enfocados en hacer música original. Y los toques que mejor no íbamos era cuando hacíamos tributos a Misfits. Sí, es que parte de la cultura, supongo. Es parte de la cultura, y creo que también, o sea, ya platicando como la escena, nosotros, El Salvador producía bastante música, o sea, si te vas a ver a bandas de los 70s, 80s, 90s, pero yo creo que todo lo que vino a ser con lo del conflicto armado, o sea, parte de los 90, 2000, hay ahí como un vacío. Que sí habían bandas trabajando, haciendo su propio contenido, pero, por ejemplo, mis papás no me dejaban ir a la Luna porque para ellos era un lugar... de guerrilleros. De guerrilleros y después que de metaleros. Claro, entonces, para toda la gente tenía como la idea que los nichos eran lugares muy oscuros. Y creo que pasaba también con, por ejemplo, yo veía a mis compañeros del colegio y no les interesaba. Era como que todo lo que se hacía en El Salvador a la gente le parecía... como chabacán, chafa, pero siento que fue parte de todo esto que traemos cargando, de que no hacemos producto bueno, pero sí hay talento, o sea. Sí, ha costado, creo yo, que se salga de esa idea. Y todavía ahí estamos. Pero a mí me encanta ahorita toda la oleada de músicos, ilustradores, tatuadores, o sea, toda esta oleada como de arte, de gente haciendo teatro, que hace 10 años no estaba. No estaba, sí estaba, pero estaba como bien en el subsuelo. No, y ese es bien cagado, porque sí, yo no voy a generalizar que todos eran así, pero mucha gente de la escena, y yo creo que los metaleros son un poquito más ordenados en ese aspecto, de hacer música, ¿verdad?
Sí. Y entonces el problema de eso, no puedo generalizar que todos los punk hayan sido así, pero y tampoco yo quiero que se interprete como que uno anda buscando hacer dinero. Yo al menos quería pagar el equipo que había alquilado para poder hacer el toque, Sí. ¿verdad? O sea, No era ni siquiera así como, quiero Ya lucrarme, sé. ¿verdad? Fue bien difícil porque siento yo que con el Indie Collective, los 7 años que yo estuve ahí activa, fueron 7 años de educar a un público, porque la gente siempre era de, puya, qué cara la entrada. Y nosotros, es que esos $5 no van para nosotros que lo estamos organizando. Esos $5 significan renta de espacio, de lugar, inversión para bebidas, pagarle a la banda, y la banda invirtió en instrumentos, en horas de ensayo, en clases de guitarra, canto, batería. Ajá. Entonces, es todo un ecosistema, pues no es como que $5 y ya, ay, qué chivo los Yo creo que organizadores. el salvadoreño lucha un montón con los intangibles. Cuando hay un servicio o un Exacto. producto que es Ajá, intangible, ajá. no Eso te iba a decir. les No cuesta lo ponerle valor o visualizas. les cuesta. Sí, sí, Pero sí pasa mucho eso. a mí me llama la atención porque usualmente cuando alguien tiene como un sueño así como artístico, así como muy... Usualmente uno se ve más en el papel de quien ejecuta que los que están como alrededor. ¿Ve? O sea, si alguien quiere ser escritor, o a alguien le gusta la literatura, no piensa en ser editor, piensa en ser escritor. ¿Ve? Y lo mismo Sí. la música, no pensás en ser... Y hace poco, ahorita qué bueno que lo decís, porque hace poco vi que en Twitter pusiste una foto de hace 10 años con una amiga Sí. y estaban tocando instrumentos. ¿Tú estuviste en alguna banda en algún momento? ¿O te pasó por la mente con respecto a la pregunta de Ricardo? Sí, o sea, como en el 2000, creo que fue 2010 esa foto. No, 2009. Se nos ocurrió tener una banda de niñas, Ajá. donde todas éramos pelirrojas y nos llamábamos las Redheads. Era conceptual. Era conceptual. Y sí, y justo queríamos hacer como punk. Ah, ok. ya. Hubiera estado bien, Entonces- ¿verdad? Así, algo como bien Como Pussy Riot Girl o algo así. Como ¿verdad? Sí. las Pussy Riot. Las ajá. Pussy Riot. Pero no, todas tomamos caminos súper diferentes, la verdad, a la música. Y O sea, pero estuvo sí divertido. se armó, no se armó. Sí, tuvimos 3 ensayos. Sacamos un par de covers. ¿Y vos qué Debería ser hacías? que ¿Vos qué seas- hacías? ¿Tocabas? ¿Cantabas? ¿Qué hacías? Yo tocaba batería. Ah, ok, ok. Sí, ajá. siempre me gustó. Ajá. Como que en mi casa había una guitarra, la agarraba y no me gustaba. O sea, nunca me gustó. También fui a clases de piano. Mi mamá me puso, cuando estás Nada. chiquito que te meten piano, pintura y Y cursos vos, de verano. no mamá, yo darle verga, quiero algo de eso. Sí, siempre me gustó más como esa parte, pero descubrí que en realidad a mí no me gusta ser la parte como el frontman o la parte ya. que está en un Ajá. escenario. A mí siempre me gustó, o sea, desde el colegio yo era la presidenta porque me gustaba organizar, que el intramuro, ok, desde ahí venía. Ajá. la fiesta de despedida, o sea, como que siempre tuve esa Sí. necesidad de organizar cosas. No mi vida, pero sí eventos, que es bien Y la Sofi diferente. llorando aquí ya. Que me han preguntado de, ay, para ser organizador sos muy Muy así, desordenada. organizado. Y ¿Cómo yo, puedo no. organizar algo, verdad? Y vos puedo organizar el Y toque. yo, uy, no han visto mi cuarto. No, es bien diferente, son diferentes talentos. Pero sí. como que siempre me gustó eso. Entonces, lo de la banda estuvo chistoso, estuvo chivo, pero se deshizo y no me dolió. O sea, fue como, bueno, no era lo mío. No era Ajá. por ahí. Entonces- Ajá. No, pero yo creo que eso es una muestra de algo que en algún nivel a mucha gente que le gusta la música, un vergo, quiere tener un rol. Sí. Ya sea dejando huella o promoviendo o ayudando. Porque sentís que la música, no sé si es tu caso, pero en mi caso cuando intenté tener una banda fue porque esta música me ha ayudado a superar épocas difíciles, me ha motivado en días difíciles, me alegra Sí. día a día. Entonces yo quiero crear esto, quiero abonar. Yo en ese momento lo vi como que el único camino era ese, crear. Y hay Sí. muchas otras maneras, que es parte también de lo que tú has aprendido con el tiempo, ¿verdad? De Sí, que justo eso te iba a decir, que cuando aprendes que al final estás produciendo una experiencia y cuando llega la gente y te dice, ay, tal evento a mí me marcó mi vida, o ay, ese día, ajá. tal cosa, a mí sí se me pone la piel así de gallinita, digo, wow, o sea, ya no es como un evento, ay, qué chivo estuvo, chivo la tocada, sino que ya estás creando una experiencia, algo memorable. Ajá. Sí, cabal. No Entonces- sabes ahí quién empezó a andar con quién, qué Exacto, pasó, qué concierto. qué andaba cargando. Oye, y en esos- ese momento lo liberó. ¿verdad? Hablemos de eso. En esos años en el indie no te has encontrado con alguien ahorita que tiene una banda. Quizás porque fue algún toque del indie. Sí. Ah, eso también, ajá, Me ha ajá. pasado O alguna pareja que ya esté casada, también vale la pena. No, sí me ha pasado estos días que han dado, de visita. Ya como 2, 3 personas se me acercan y es como de, ay, vos eras la niña del indie. Uy, qué chivo. O que como que saben que ahorita estoy viviendo de la música Ya, o haciendo ajá, esto. ajá. Y me dicen, ay, las tocabas, uy, es que antes eran bien chivas. O sea, hoy siguen siendo chivas, pero
como antes era raro ir a una tocada Sí. o como explorar eso, me dicen como la memoria que se generaba en esos conciertos, o la experiencia más bien Ajá. de ir descubrir que habían bandas locales, era fascinante, pues, porque solo era ir a una discoteca Sí. o a un bar discoteca. Ajá, ajá. No había como opciones alternativas, diría Sí, alternativas. para esto. Sí, porque yo sí viví como más de lleno la época del Indie Collective, pero igual no mucho podía ir a los toques porque vivía en zona de guerra, ¿verdad? Entonces no podía andar en la noche pendejeando, pero fui a un par de toques. Y por ejemplo, una de las bandas así que como que le tengo mucho cariño a esa época que tocó con el indie, si no estoy mal, fue Akumal, por ejemplo, la de Hippie Boy. Akumal, Ajá, sí. entonces para mí eso fue como, puta, que esta música nacional, ese Ajá. más salvadoreño igual que yo, ella Ajá. está tocando bien chivo. Ajá. Ajá, Sí, de ajá. hecho, la primera vez que Fran y Joma me llevaron a un toque a la luna, creo que alguna vez lo platiqué con Fran, estaba tocando Nativa Geranio. Ah, también, sí, y sí, sí, Akumal. sí, sí. Entonces, que yo tenía 17 años y me llevaron y para mí fue así como de, ¿qué es, o sea, ¿qué es este Ajá, género? ajá, ¿Qué es eso. esto que todo el mundo así tarareando las canciones, o sea, en un ambiente de paz y no el bullón? Ajá, Yo estaba acostumbrada. Ajá, cabal. Y a mí, por ejemplo, ese concierto para mí me marcó muchísimo porque hasta me acuerdo, tengo la memoria de la Luna Casa y Arte, así como de un lugar súper acogedor que llegamos. Ya después cuando producías ahí ya decías, ay no, sí suena, costaba que Suena. sonorizara Ajá, bien las ajá, cosas. ajá. Entonces, Ya le pero dio mi los primer defectos, recuerdo ajá. no fue nada así. O sea que tú comenzaste en ese mundo cuando estabas en el colegio. Produje como 2 conciertitos así de punk en el ¿Cómo hacía colegio. para que tus papás no se dieran cuenta? Eso lo vamos a hablar fuera En del otro- aire. No. No estoy lista para que Por para si que sepan escuchan nada. esto. Dale unos tips a los bichos que nos escuchan. Me quedaba a dormir en casa de amigos. Ah, claro, la clásica. La La clásica. clásica. Aparte Sí, iban sí, el sí. champañat. Bueno, Ajá. Eduardo no me va a dejar mentir que a veces se ponía apretado el estudio ahí. Ajá, Entonces había que estudiar. O sea, sí No era tan estudiaba. raro. Como uno salía a las 6:30, a las 7 de clases de la tarde. Ajá. Entonces Sí. me voy no solo para estudiar para los finales. Cabal. ¿verdad? Pero Ah, no. con esa excusa era. Pero no, papás. Y tu mamá, pero ya tuviste tres finales este mes, ¿verdad? Yo, sí, pero es que así está difícil, Ah, ¿verdad? No, es que cabal, ajá. Y la semana pasada Y la no hubo semana- finales. Sí. Es que ahí no paran. Ahí no para. Que digan que el Sí, champ día no, sí. siguiente. Ellos me acompañaron una vez a dejarme a uno que fue de Tico Perico. No sé si se acuerdan, No, que ese no me quedaba en suena, el ajá. centro. No. Era así un café, pero esto era un sótano. Ajá. Ok, Y suena bien sano. sí, no, mi papá ¿y a qué hora venimos por vos? Y yo, la típica, ay, que hay desmontaje. O sea, no era como que, Ajá, ¿qué ajá, hago? que sí, ajá, ajá. Entonces, sí, ahí a las 10 de la noche ya me estaban marcando. Y yo, ay, les decía a mis amigos, bueno, perdón, ahí desmontan. ¿Cómo generaste el prestigio o el nombre que generaste? Si decías como, esta niña, ¿verdad? ¿Quién es? Ah, no, ella nos está ayudando. Pero ¿y esta niña que hace a las 10 de la noche es la que está organizando el evento? No, porque llegaba desde las 2 a armar cortar las todo. entradas Ajá, o algo. ajá. Sí, y Esa creo es la parte que, ajá, porque ahorita soy bien chivo decir, que ella fundó el Indie Collective como Sí, suena como otro glamuroso. personaje. Ajá. Suena Y ya glamuroso, como lo que pero está haciendo no ahorita, fue pero al ha sido un principio. largo camino sí fue un camino de largo. la parte de estar. Y la verdad lo agradezco porque creo que todo lo que hice con el indie, bueno, lo que hicimos, porque siempre fue un trabajo en equipo, me ha dado bastante validaciones en trabajos que ahora tengo en México. Ujú. Entonces, o sea, lo que valimos, verga, 7 años dio frutos, porque ya, por ejemplo, de repente en México la escena es diferente porque existe una figura para cada cosa. Entonces, por ejemplo, una banda ok, ajá. tiene a su manager, que puede ser el business manager, o sea, quien le ve todas las finanzas. Los deals. De ahí Ajá. está el manager, el mero mero, que es el que ve toda la estrategia hacia dónde va a ir el artista, dónde va a Ajá. crecer. Luego está su tour manager, que es la persona que le organiza la logística de los tours, de las fechas, y que esta figura puede ser su mismo personal manager, que es el que viaja con la persona Ya, ajá. y la acompaña, o sea, con el talento del artista y lo acompaña a las diferentes fechas. Y en producción pasaba lo mismo, o sea, está la persona de alguien que solo se encarga de ver barras de bebida, alguien que solo se encarga de ver En la taquilla. producción de eventos. En la Ajá, producción ajá. de eventos. Ya, ajá. Entonces me pasaba a mí que me preguntaban, ¿y cuál es tu área, en cuál sabes trabajar? Y yo yo supongo que todo, porque con el indie éramos Ajá, los mismos ajá. 3,
que estábamos cobrando entrada, metiendo las manos, Voy ya sacando prepotente, lo que cerveza. hacen estos 10 majes yo lo puedo hacer. Sí, yo decía que sí, pero ya por el tamaño de evento ya decía no, ya vi que ya no. Sí. No, Y pero al menos todo. algo aprendiste. Sí, o sea, ¿no? conocí un pincelazo de todos los perfiles que hay involucrados en una producción o en un proyecto musical. ¿Y qué te dicen en México cuando vos le contás que allá yo era de manager, tour manager? Les da risa, o productora sea, de barra, productora de sonido. Sí, les da risa porque es curioso porque muchas bandas no buscan, o sea, buscan salir de México, pero México es una industria tan grande que hay muchas bandas que al principio solo están enfocadas en lo que pasa en México. Entonces, hablarles que hay todo un mundo afuera de música, sí se quedan como de, qué raro. Pero está curioso porque todas las bandas con las que al menos he trabajado yo y han venido a El Salvador, aman El Salvador en cuanto a su público. Ok. Porque los Ajá. públicos más eufóricos que yo conozco es el de Ciudad de México. Y me atrevería a decir que en segundo lugar está tal vez Argentina y le sigue El Salvador. En cuanto a producciones, bueno, pequeñas y grandes, es válida para todos. Porque yo me acuerdo cuando un año hicimos a Carla Morrison. Yo quería ir a Y- ese toque, no pude. Ajá. Pues Sí, yo tuvo- fui, no sé, tú lo No, produces. sí, ahí fue cuando mis papás ya entendieron qué hacía, porque me Pero eso ayudaron en habrá la sido producción. como 2014 por ahí, ¿verdad? 2013, 13, 14, ajá. 2013. Todavía era el indio. Sí, fue del Indie Sí, del Collective. Indie, ajá. Y sí, esa producción fue algo que fue demasiado grande. Solo éramos 2 personas, un amigo más y yo, al mando. Y de ahí tuvimos muchísima gente que nos colaboró, la verdad, siempre voy a estar agradecida. Mi papá me ayudó con la seguridad del evento. Tu papá estaba ahí Sí, me ayudó, o sea, él coordinaba. A coordinarla. Ajá. Yo creo que él Ah, había yo estado creí que ahí. estaba No, ahí en la acá puerta. sí se Fuertes. involucró. O sea, Ajá. él bajó al talento de la Te camioneta. iba a preguntar si lo no que- había taliado a nadie. No. Pero ella siempre enfrente del escenario. Ajá. Casi, Se pone, no, sí, casi fue así una fecha que no vimos qué tanto iba, qué grande iba a ser. O sea, fue como de, sí, Ajá. hay que hacerla. Se soldauteó en 2 semanas. Fueron casi 600 personas, 200 más de la capacidad que teníamos el permiso. Estuvo vergón porque fue En la Casa Girola. Girola, Y ajá. cuando se Para bajaron, la música de ahí y todo, o sea, en general creo que cualquier toque ahí queda vergón, pero con la Quedó música chivo. de ahí y todo era un buen ambiente. Ah, no, y ok. cuando se bajaron, lo primero que me dijo su baterista fue de, wow, sentí que estuve en un concierto en la Ciudad de México. O sea, yo no oía mi monitoreo, o sea, él no se escuchaba ni oía a Carla, Ajá. porque la gente estaba dando alaridos, así. Porque yo eso pienso, fíjate, otra cosa que ha cambiado en estos 10 años desde que comenzó el Indie Collective, o digamos esta ola Ujú. de música más, de rock original, también fue de abrirse a, podemos recibir artistas. Ah, eso Sí. sí, cabal. Muchos mexicanos, pero también vienen argentinos y de otras partes, ¿verdad? Sí. Que a veces a mí, con toda sinceridad, a mí me maravilla, la verdad, porque yo digo, ¿les valdrá la pena venir de México acá, verdad? Cuando ha venido como Caloncho y otros que, ahorita me viene a la mente que otros han venido que no son, en México no son tan grandes, pero es como, en México es mejor que acá, pienso yo, ¿verdad? Y es como, Sí. qué chivo que ahora uno que otro artistas o rockeros vienen, ¿verdad? Sí, la verdad, lo tenés que ver, desde México se ven como shows promocionales, o sea que en México les van a dar un bluff o un highlight en la carrera del artista haber venido Ajá, haber tureado en ajá, Sudamérica y ajá, Centroamérica. sí, sí, sí. En el caso de Caloncho, justo, que es como la agencia donde yo trabajo, con Caloncho que es la primera vez que vino, que lo trajimos con Indie Collective, era un artista en desarrollo todavía en México, ujú. pero Caloncho es un caso, digámoslo, excepcional, porque Caloncho logró turear y posicionarse en México con un disco afuera, con el que logró recorrer todo qué México. interesante. Después estuvo nominado a un Latin Grammy. Pero primero la pegó afuera. No, primero fue México, pero sí estratégicamente empezó a viajar a Sudamérica. Y eso le dio como, ok, ya es un artista internacional. Y Ya en México eran ahí, pero Algo es así. mexicano, Sí. puta. porque ahorita Caloncho, si lo comparamos en el 2015 que vino la primera Ajá. vez a cómo está ahorita, es así, a un escalón Otra persona, gigante, ajá. otra persona. En cuanto a producción, Ya ni te mira a los ojos. no, siempre es súper humilde, una persona muy, Ajá. muy humilde y centrada, como down to earth, como diría. Ajá, ajá, Entonces, ajá. sigue siendo una persona muy sencilla y carismática. Pero en cuanto a su carrera, ahorita está en un punto que despegó. Ok. Sí, antes ya lo nominaron a un increíblemente. Latin Grammy. Sí, y no solo, lo curioso de estos artistas, que no solo están en la producción de música, sino que proyectos así ya generan de sincronización en películas, generan Ajá, en cabal, comerciales. cabal. Él tiene una Se línea diversifica, ajá. de merchandise, de camisetas y productos así, que también
otro ingreso y es una marca que la posicionó muy bien, que no necesariamente tiene que decir la taza caloncho, sino que ya lo posicionó con un eslogan de una canción, Sí, una frase muy típica. ajá. Y eso es como algo que como su artista lo ha ido desarrollando con los años. aparte Mira, de la pero a música. ver, ¿cómo fue que llegaste a México? Sí, ahí creo que nos Ahí estamos ya- adelantando. Ajá, sí. Porque, entonces, Como dice el lo del salto. indie fue un poco así como fortuito, simplemente comenzó a suceder Sí, como fue una ella lo sinergia quiere hacer, que- ninguno de nosotros estamos tocando música, te podemos apoyar, pero ahí creo que sin darse cuenta con respecto a lo que tú, en la charla que tuviste en la Alianza Francesa, o sea, ya ahí estaba quedando claro de que es necesario el rol de alguien que maneje, que alguien que coordine, ¿verdad? Porque Sí. los músicos están en su basil, por así decirlo. Son o sea, así el artistas, artista. sí, Ajá, y ajá. y no es porque sean divos ni nada, sino que, o sea, es un trabajo que Exacto. ¿cómo puedes hacer tus trabajos al mismo tiempo, verdad? Sí, pues bueno, volviendo así un poquito al tema de cómo llegué a Ajá, México. México, ajá. Me gradué de ingeniería eléctrica y por un momento yo dije, bueno, ya se me va a quitar este hobby que yo veía como de hacer conciertos, porque la verdad sí era muy cansado. Yo estaba en la tesis trabajando y en la noche llegaba y me reunía con Ricardo Chiqui, que es el bajista y manager de Carta Felice. Ajá, ajá. Ajá. Nos juntábamos a ver, ¿no? Y con Luciana Fortis, que es otra compañera, Víctor. Es DJ, ella, Es creo. DJ Ajá, ahorita. ajá. Nos juntábamos así en las noches de, vaya, ¿qué vamos a hacer este evento? Y nuestras reuniones eran de 9 de la noche a las 12, Ujú, dos veces ujú. por semana. Entonces, sí era bien pesado, pero sacábamos las cosas. Entonces, justo, yo creo que es parte de que tuve una crisis existencial a los 25. Bueno, iba a cumplir 25. Ajá. Empecé a aplicar a diferentes trabajos siempre en el ámbito de ingeniería y como que no me gustaban, o sea, o eran muy de oficina y yo me acuerdo que yo pedía como, no, es que yo quiero aplicar en el ingenio, pero estar en la parte de afuera. Ajá. O si voy a estar en... Quiero no sé. solearme. Ajá, yo Ajá. no quería estar tabulando datos en una Ajá. oficina sentada. Sí. Y me acuerdo que tuve allí un acercamiento, bueno, donde estaba, pedí que si me podían cambiar a otra plaza, que iba a dejar un amigo mío. Ajá. Y él me dijo, hey, te voy a recomendar en esa plaza porque ya lleva 6 meses en esta empresa, los dos entramos al mismo tiempo, yo la logré desarrollar, pero me tengo que estudiar la maestría, entonces yo creo que alguien que ya está dentro de la empresa y que tiene tu perfil puede caber. Y justo era una plaza de estar afuera, viajar a Centroamérica, y yo, sí, claro. Y nunca se me va a olvidar cuando fui con el ingeniero a postularme, lo primero que me dijo fue de que no, porque yo era mujer y que yo eventualmente iba a salir tener embarazada. hijos, ajá, y Ajá. que iba a pedir Sí, me permisos, imagino. o que mi novio no me iba a dejar viajar, o que mi familia no me iba a dejar viajar. Y así pelado te lo dijo. Sí, me lo dijo así, que yo me empecé a reír porque pensé que era Era una broma, era yo también una lo broma, hubiera pero pensado. después el ingeniero Que te era- decía, nada, es broma, mamá, es tuyo. es Ajá. súper serio. Pero no Este pasó. ingeniero era bien serio. Entonces, me acuerdo que le dije, bueno, sí me puse un poquito como a A debatirle. pelear. Ajá. No le iba a cambiar su mentalidad en ese momento, pero a las 2 semanas renuncié porque dije, no, o sea, él solo me va a ver para estar siempre en este puesto y ya. No, y además que mentalidad más puramente. Sí, no, horrible. Y Ajá. aparte pagaban mal. Entonces, fue como que dije, no. Y justo en ese momento se me cruzó una publicidad, o en un post en Facebook de una universidad que se llama Universidad Libre de Música, que está en Guadalajara, Ok. que fue fundada por Álvaro Avitia, que él ha sido como gestor, es gestor cultural y estuvo como en la Secretaría de Cultura de Guadalajara, y José de Café Tacuba. Qué verga. Entonces ellos dos Ajá. quisieron como tener la universidad de sus sueños y fundaron la Universidad Libre de Música. Y dio la casualidad que Álvaro Avitia vino una vez a platicar sobre cultura colaborativa a El Salvador, y yo Ok, estuve en ajá. contacto con él, pero cuando vi que estaban promoviendo una carrera en producción de espectáculos, fue así de, yo esto quiero hacer, o sea, esto es lo Ujú. que... De aquí o sea, soy. nunca le había puesto nombre a lo que me quería Ajá, dedicar hasta que lo vi en una Eso- licenciatura. Como una epifanía. Sí. Es bien Ajá. cabrón, porque yo siempre digo eso, ¿sabes? Uno que sabe cómo elegir su carrera cuando está, Exacto, y en El sí. Salvador a veces hay tan pocas opciones, porque aquí creo que es un escopetazo el que tiran, ¿verdad? Con la ingeniería civil
lo que en Estados Unidos son un montón de carreras sobre construcción o desarrollo urbanístico. Aquí está compactado en una sola carrera. Ajá. Exacto, igual Entonces, la eléctrica. Ajá, O sea, está potencia, está telecomunicaciones. porque está... es un cada uno es un rubro que tiene su Exacto. tecnología. Ustedes me imagino que ven un poquito de todo eso a lo largo Cabal, de la aquí carrera. son como un todólogo del industrial. Exacto. Y esa es la idea que uno tiene cuando va a entrar, que el industrial es el Es más completa. es el como que hace de todo, ¿verdad? Sí. Y realmente es el que tiene más, yo creo que es el que tiene más enfocado lo que es La que tiene más clara. sí, la que hacia tiene dónde más va a claro, estar. porque yo después me di cuenta, si quiero hacer carreteras en Estados Unidos, no sería ingeniero civil, sería otra cosa. Ingeniero como- en carreteras. Igual los químicos y Ajá. todo eso. Entonces, Exacto. es difícil ya de por sí en la inmadurez de uno elegir la carrera adecuada. Ya no se diga, a veces quizás lo que vos querés, quizás es una carrera que aquí no existe, A ver, pero como te pasó a vos. esta era licenciatura, o sea, con título, o era como más un Sí. diplomado. No, era una licenciatura en producción de espectáculos escénicos. Así Ok, se llamaba. ok. Entonces, me acuerdo que fue así como de, bueno, acabo de renunciar esta carrera, voy a empezar mi trámite con la embajada, el peor trámite burocrático de mi vida. Ah, sí, dicen que es una basura. Fue horrible. ajá. Así, me acuerdo que le dije a mis papás, miren, también empecé a aplicar para una maestría en ciencias exactas. Como me gustaba la física, dije, bueno, tal vez puedo aplicar. ¿Siempre en algo así. México? En México Ajá. o en renovables. Entonces empecé a aplicar como a sacar todos estos procesos yo para justificarle a mis papás que estaba sacando un trámite en México. ¿No les no. dijiste de entrada que estaba aplicando para producción de eventos? Sí, bueno, sí, llegó un punto que les dije que ya me habían aceptado en la universidad y que me dieron una media beca. Ujú. Y les dije, me voy a estudiar esto. Y me acuerdo de las palabras de mi papá de, bueno, nosotros ya te pagamos una carrera, que es válida, fue gracias, pero esa carrera no sé de qué vas a comer, ni sé de qué vas a vivir, suerte. Y yo así de, bueno, así ya fue de orgullo de, sí, yo me voy a ir, adiós. Ajá, ajá. Yo voy a ver cómo hago. Espérate, ¿cuántos años tenías? 24. Ok. ajá. Entonces ya lo que hice fue ir a sacar el trámite en la embajada, que me costó porque siempre necesitaba una firma de mis papás, como tenía que justificar quién me iba a mantener. Ajá, ajá. Entonces ahí, perdón, embajada, Ahí regresaste. cónsul, si no se está yendo. Sí, tuvimos que adaptar los papeles para que quedara el nombre que mi papá me iba a mantener, pero en Pero no realidad era cierto. no era nada. Ajá. Entonces, Ajá. cuando me acuerdo que empezaron clases en septiembre, yo todavía seguía aquí, porque todo eso fue agosto en lo que yo tramité y todo. Ajá. Justo Todavía antes, pasó ¿no? octubre y no me daban la visa de estudiante hasta mediados de octubre, que yo dije, va, ya me la aprobaron. Y el mismo día que me aprobaron la visa, me hablaron de un trabajo que quería muchísimo, que no había quedado. ¿Qué? Entonces fue como que dije, Allá ya. en México. No, acá. Ah. O sea, yo estaba aplicando también para otros trabajos Ah, por sí. si no Pues salía. sí, claro, plan B, plan Y C. era Sí. una buena plaza, en un buen lugar. Y justo me habló el ingeniero que era profesor de la UCA. Y me dijo, ¿sabes qué? No eligieron otro perfil, pero queremos invitarte a aplicar a otro rubro. Y yo, no, gracias. Así de, ya, me voy. Ya que Ajá. esta fue la Y eso última fue un puerta que me viernes y cierra me la acuerdo ingeniería en que la cara, dije, ¿verdad? sí, bye, ya, compré el boleto y me acuerdo que llegué a la casa y les dije a mis papás de, ¿saben qué? Ya tengo un boleto y me voy. Y ya nunca hablamos como mucho del tema con mi familia, ni dónde iba a ir a vivir. Como ni el dónde iba a elefante en la estudiar. habitación, me imagino. Ajá, Nada, fue así como ajá. de, bueno, es tu decisión. Y mis hermanos están, o sea, les da risa que de repente en un mes yo ya no estaba en la casa, pues fue como de, bueno, De la me noche a voy. la Mañana mañana. la Sofi tiene rato de no venir. Sí, No sé dónde yo anda, creo que se ¿verdad? fue a México. Ah. Y ya empecé en México en esa carrera que la verdad, lo mismo, siempre la universidad creo que no te va a dar todos los conocimientos, Claro. pero este acercamiento me dio muchísimos contactos y me permitió trabajar y desarrollarme en áreas que no hubiera imaginado, como teatro, circo, danza, que el teatro la verdad fue una gran escuela para mí, porque ahí fue donde aprendí que había un montón de figuras en la producción de un artista, por ejemplo, el vestuarista, el escenógrafo. ajá, ajá. Sí, que puta, en México Todas no esas se puede comparar con especificidades. acá México, la Entonces, industria Ujú. del Exacto. teatro, de las artes en general, En las ¿verdad? artes vivas. Y después descubrí una figura que se llama, bueno, el ingeniero en luces, que está el ingeniero en audio y Sí. en el sonido, y el ingeniero en luces, que es otro personaje más en la escena, tanto en la música. La parte técnica también, ¿verdad? Y- Del teatro, ¿verdad? Y es donde ahorita Llamémosle este año he técnica. empezado como a estudiar esa parte, porque me gustó muchísimo y con el background de eléctrica fue como de, ok, esto es lo que yo quería mezclar en algún punto entre arte y tecnología. Puta, qué bueno A ver, eso, pero- que hay que ver con eso, fíjate, eso que
Y hay otra, creo que interesante lección de tu historia. Sí, porque no es como que boté la ingeniería, no me sirvió de nada. Porque No, después o sea, de 4 nunca- años, 5 años. Sí, ese conocimiento te sigue sirviendo, ¿verdad? Sí, la verdad nunca lo vi como una carrera que saqué por gusto, porque la ingeniería al final te da herramientas para pensamientos lógicos y procesos y producción, y ser manager también es un proceso, o sea, estratégico. Sí. Es pensar, planear, y esas son herramientas que te dan. Que la puedes la desarrollar carrera. por una Tú lo has dicho bien, ingeniería, porque sí. cuando hay gente que se queja, yo escucho que se quejan, quizás un poco más jóvenes que yo, la matemática no sirve para nada, la física, y es como, Sí, te sirve. o sea, nunca vas a resolver una ecuación diferencial en la vida real, no lo vas a necesitar, el desarrollo pero saberla cognitivo. hacer, el organizar tu cabeza para poder hacerla, Sí. ese mismo análisis, el puedes agarrar ese marco conceptual y pasarlo para resolver problemas en la oficina, Exacto. por el problema de cómo organizo este evento, ¿verdad? Sí, y la verdad es que mucha gente se quiere dedicar a esto, pero la verdad sí tienes que tener un cierto nivel de lógica o organización. No es así, porque de repente el día de la producción están pasando tantas cosas que te puede abrumar no Sí, tener me un imagino. plan estratégico de ejecutar. Entonces sí me sirvió mucho, abonado a los conciertos y eventos que hicimos acá Ajá. con el Indie Collective. Y ya entonces me gradué de esa carrera el año pasado y... A ver, pero espérate, es que lo estás diciendo bien fácil. No, es que justo iba. Como que materias y cosas así ven esta carrera, dura 2 años. 3. 3, ajá. Vimos... yo siento que fue una carrera que se enfocó muchísimo, o sea, ves mucho lo que tiene que ver con la gestión cultural. Entonces, el primer año es muy teórico porque ves un poquito como de qué es arte, qué es cultura, qué es un espectáculo, qué cómo desarrollar una audiencia. Había una materia que a mí me gustó muchísimo, que era el contexto musical, como de las bandas que habían pegado. O sea, era un análisis tal cual de por qué Michael Jackson pegó en su época, por qué los Beatles en su época. Yo llevaría esa clase sin No, estudiar, es que la eso era lo divertido, que sí. ninguna materia sentías que era de tengo Estaba- que estudiar, ajá, sino ajá. que llegabas a debatir y a platicar. También veíamos políticas culturales, y ya después ves un poquito como la parte técnica, como ingeniería en audio, ingeniería en iluminación, ¿qué más llevé técnico? Producción, una introducción a la Mercadeo, producción. quizás, no. Marketing de las artes. Entonces, sí es como allá dirían mole pozole, que es como una olla con un montón de ingredientes, que Ajá. pasa también con las ingenierías, pero al final esto es algo que necesitas experiencia, o sea, porque sí oía muy bonita la carrera, pero necesitas la validación, o sea, trabajar en la industria musical, como en todos los medios, creo yo, pasa que tenés que tener pagar un derecho de piso. Sí. Entonces, para que alguien te pague por lo que sabes hacer, tenés que trabajarle. Pero ¿y vos sí sentías, cuando yo estaba llevando esta carrera, sí sentías que conocí. el peso, la experiencia de, puta, estuve 10 años en Indie Collective? Me imagino que tus compañeros, muchos no tenían esa experiencia. Sí, muchos como que decían, es que ya traes una experiencia, y por eso me decían, es que te va bien en la clase. Y yo les decía, no, porque descubrí que lo que yo estaba haciendo, lo estaba haciendo mal. Ah, ok, Entonces, con Indie, ajá. yo no distribuíamos el trabajo, lo teníamos dos. Ajá. No, con las bandas no planeábamos, era, ay, sí, qué chivo, hay que hacer esto. Entonces, me fui dando cuenta de cosas, pero Si que tú al final dices te ayudan esos a validar. flashazos así de, por eso que la no. cagamos, ve. Ajá. Pero bueno, la parte que quizás se oye como fácil o no, Ajá. fueron esos 3 años que la verdad, al principio lo que les decía, o sea, me permitió acercarme al teatro, a circo, pero no me pagaban, por lo mismo que era como, para empezar era extranjera, entonces si me querían pagar necesitaba el permiso de trabajo. Porque solo tenías para estudiar. Estudiante. Ajá, Y ajá. 2, lo mismo, porque los mexicanos defienden mucho, pues son muy nacionalistas, entonces prefieren tener trabajando a gente de México. O sea, es como de por qué alguien extranjero. Suena un poco pedante, pero tiene lógica, y aquí no se ve así. Mira, Viene un extranjero y lo alabamos. en la industria musical, en la industria de construcción, perdón, si necesitas estructuras metálicas complejas, son chapines los que la vienen a hacer. Sí. Y aquí no se ha invertido o no se puede. Es más complejo que lo que estoy diciendo, pero el ejemplo creo que sirve para decir que aquí o lo ves como, no, vino un arquitecto mexicano a diseñar tal edificio. Como, Exacto. ¿por qué estás buscando mexicanos? Porque es lo mismo de las bandas. Exacto. Que la música salvadoreña no, ¿verdad? Y eso mucha gente ya lo está diciendo, ya lo está viviendo hoy en día, de que se da cuenta como, qué vergüenza suena esa banda, y dicen,
Yo ya entrevistando y hablando con varios músicos me han dicho eso, que les han dicho que no suenan de aquí. que no suenan Que como no Salvador. suenan de Pero aquí, es que como no un sé. halago. Yo lo Ajá. quiero tomar Ajá, como un eso es un halago, pero halago. sí hay un poquito de bueno. Sí, no, yo no lo veo como halago, porque al final es simplemente que no habías explorado qué más hay, aparte Sí, de lo que te está cabal. ofreciendo. Prejuicios, la fuiste, radio, subestimaste. prejuicios, exacto. Entonces sí me topaba con esos momentos que era como de, vaya, o sea, yo les decía, es que yo he trabajado en El Salvador, pero para ellos la industria en El Salvador no existe, o sea, Pues como, sí, ajá. ¿qué industria? ¿Qué es El Salvador? Ajá. Y ahí fue donde un poquito que me tocó ir como picando piedra. Y lo que me ayudó muchísimo fue que en el 2015, que vino Caloncho la primera vez, fue la primera vez que me puse en contacto con su equipo de management. Entonces quedó Ese contacto. ese contacto ahí. De ahí volvió a venir Caloncho. Yo ya no tuve nada que ver en esa producción. Pero siempre le escribí a su manager como de, ay, hola, ojalá te acuerdes de mí, yo vivo en Guadalajara, vos estás en Guadalajara. De ahí Casualidad. Y le vino- mandabas un piolín. Ajá. y de ahí vino esta otra banda que se llama Technicolor Fabrics. Ah, sí, que es venía un- siempre con barco y así venían varias veces, como que se juntaba barco de Argentina. Ellos, venían ellos la acá. primera vez que vinieron tocaron con Easy Easy. en Ah, es escenario. cierto, sí. Y sí. su baterista era el mismo manager de Caloncho. Entonces, Ah, que es el que ahora ok. yo colaboro con él. Ajá, Entonces, ajá. me acuerdo que ese día sí me acerqué y le dije, ¿sabes qué? Yo vivo en Guadalajara. Este es el segundo evento que yo coprodujo aquí, acá con ustedes. Nunca hemos tenido la oportunidad de hablar en persona, pero cualquier cosa yo estoy por allá. Y ya, entonces un día me acuerdo que me escribió y fue como de mirando, buscando a alguien, necesito como un asistente administrativo para mi agencia de management y me acordé de vos. Y yo, bueno. Y sí, era un puesto así meramente administrativo, de mira, esto es el ingreso de dinero, aquí es el flujo. Era como llevar todo el flujo Ajá. de dineros. Contador, básicamente. Ajá. Ajá. Sí, pues, más o menos. Ajá. Y sí, porque no le llevaba nada de las facturas ni nada de eso. Y como que ya ahí mismo dentro de la agencia yo empecé a ver como a desarrollarme en otros perfiles como de, es que a mí me gusta la parte de planeación, pues hay que trabajar con bandas nuevas y ver su desarrollo. Me gusta la parte de marketing, pero jamás hubiera pensado hacer marketing y ahorita hago un poquito de marketing y las producciones de los Eso, eventos. cabal, es otro punto interesante, creo yo también. Entonces- Era lo administrativo, entraste con lo administrativo, lo contable, Sí, no es lo muy dejé. divertido. No me pero, gustó nada. Pero ese fue el punto de entrada. Y hay, Ese fue y hay- mi y hay punto de gente que entrada. cuando se le mete la idea de emprender, es como no, emprender quiere decir seguir mis sueños, no voy a hacer lo que no me gusta, solo voy a seguir mi pasión. Y es como, Sí. aunque estés siguiendo tu pasión, siempre va a haber Va a algo, haber algo de algo, trabajo sí. sucio No, que y- hacer, digamos que donde y te va a tocar aprender- levantarte las mangas y decir, bueno, me va a tocar. Exacto, como dicen allá, trabajo de talacha. talacha, Ajá. ok. Entonces, Talacha, ¿por qué? talacha es como, como Como que está tiliche o estar moviendo cosas que Ah, no te ya, dejan, ahí talacha le dicen. Talacha. Pero sí, o sea, a mí no me gustaba nada esa parte. Pero la verdad me sirvió para conocer como lo básico. O sea, Ujú. cuando ya estás trabajando con artistas, que te entre $1 millón de pesos, o sea, ¿qué haces con tantos ceros? No es como que te entraron $100 y se Ajá. distribuyen, sino que ya habían temas de impuestos y Claro, todos esos temas. Así que ajá. la verdad nunca me hubiera tocado a mí ni que se me cruzaran si no hubiera trabajado yo en ese Pero puesto. entonces esta agencia es una agencia de representaciones, eso es lo que ellos hacen. Exacto, de representación artística y tiene una empresa hermana que lleva la agenda de diferentes artistas. Que ellos son los que hacen shows ya propiamente. No producen. Algunos shows, ellos son bookers, son los que llevan la agenda Ajá. Ok. de los Ajá, artistas. ajá. No, algunos shows sí son de autogestión, de autoproducción de nosotros, pero no. La mayoría contratan a alguien para que produzcan. Sí, o hay promotores locales en las ciudades que Ya. te compran el show. Ajá. Entonces Ajá. ahí ya Pero, entran. porque lo que decías al inicio, que ya el trabajo estaba como bien dividido de una banda, ¿verdad? Tiene su manager Sí. y todo, pero para llegar, o sea, para que una banda, un artista llegue ahí a tener todo eso, también tiene que tener cierto nivel, no es tan, o Sí. comienza desde bien abajo. Siempre comienzan desde abajo. O sea, lo bonito de la industria de México, que yo espero que en El Salvador se haga así algún día. Sé que no tenemos la densidad poblacional de allá, Ajá. pero todas las bandas empiezan desde pequeñas, o sea, desde ir a tocar a cafés, a barcitos y poco a poco ir escalando y ver si sale la oportunidad de abrirle a un artista grande, de buscar si pueden tocar en otras ciudades, buscar qué suena en otras ciudades y con quién aliarse. Sí. Entonces, sí es un trabajo de
Pero de en cuesta ese arriba. punto, o sea, la agencia, por ejemplo, donde vas a trabajar, no agarra artistas así de pequeños. Ya tienen que estar como en un punto... Sí, no, la verdad no. Ahorita con los que están ahí como figuras de managers, cada uno tiene como un proyecto en desarrollo y la verdad ser manager es muy complicado, o sea, está difícil tener varios proyectos y darle la atención porque cada proyecto requiere un nivel de involucramiento bastante alto, entonces el manager al final se convierte como En parte de la banda. del proyecto, o sea, aunque él no es Ajá. el músico, el proyecto es todo el equipo de trabajo que está atrás, no solo del artista que vos ves en el Sí. escenario, o sea, atrás de eso hay un manager, hay un booker, tiene un production manager, tiene los stage hands, que son los técnicos que le ponen la guitarra, se la quitan, se la afinan, o sea, Ajá, le la- cambian las cuerdas y todo. todo. Entonces, que ya te das cuenta que no es porque sea picky el artista, sino que a medida vas creciendo en tus shows y en tu trayectoria, son trabajos que se los tenés que ir asignando a alguien más, Claro. porque Es una súper cuestión de pesado. lógica también, porque eso es lo que a veces a la gente le cuesta ver. Vos tenés un toque ya en un estadio, en un festival, digamos, y si vos no tenés a alguien que te ayuda, se te rompe la cuerda, no tenés un cambio de guitarra. Exacto. Y se arruina la canción, se arruina el show y no pagaste $5, o sea, pagaste $30, $40 por No, el y no toque, le estás ¿verdad? tocando a 10 personas, Ajá. sino un estadio. Entonces No, ahí y tiene el una cuestión de artista- lógica, de esto cuesta más porque necesito más ayuda, ¿verdad? Sí, y no es como que el artista voy a cargar yo mi amplificador, o sea, al final son sus manos lo que va a usar después, claro, el teclado, guitarra. Ajá. Y si tenés 12 shows al mes, imagínate estarte Sí. cargando vos todo Te siempre. jodés ahí sí. la mano. Sí, entonces ya es como requerimientos, pero cuando empiezas así, ni modo. Ajá, cabal, pues es sí. parte de... Es parte del derecho del piso también, ¿verdad? Exacto, es parte del derecho de piso de que te puedas empezar a ¿Y pagar tú lo ahí. ves como que desde el inicio es bueno que tengan un manager o es cuando ya tienen un punto, un nivel que lo logran agarrar? Depende, bueno, yo creo que sí es bueno que cuando estás al principio los músicos exploren como herramientas de autogestión, o sea, como que Para que conozcan. para que también. conozcan, porque después pasa que querés, yo quiero pagarle a un manager, pero ¿cómo vas a, o sea, cómo sabes qué tiene que hacer el manager? O si está haciendo buen trabajo, O si ¿verdad? está haciendo un buen trabajo, entonces, o alguien que te haga el marketing, entonces, mejor, siempre es bueno que el músico lo sepa, y lastimosamente lo que platicábamos el otro día, que pero son músicos, ellos, su cerebro es artístico, o sea, no es de estar haciendo estrategias ni negociaciones, pero como está ahorita creciendo la industria, sí es necesario que el músico sea un todólogo al principio, Ujú. porque al final el manager se involucra tanto en tu proyecto y si vos no sabes cómo comunicarle cómo querés trabajar, cómo te gustaría, cómo querés que sean tus estrategias, a dónde te ves a corto, mediano plazo. O sea, si no estás empatando en visión con alguien más, no te va a funcionar involucrar Ajá. a otra persona, a otro Sí. perfil en tu proyecto. Eso es lo complicado también, ¿verdad? Sí. Mira, pero entonces ahorita vos no estás haciendo ya eventos, ya no estás produciendo eventos, ¿o sí? Yo hago eventos de manera freelance. Ok. Entonces, o sea, estoy en la agencia, pero yo aparte trabajo en festivales o en conciertos. Entonces, que buscan... Es muy curioso porque yo vivo en Guadalajara y Guadalajara ahorita se está convirtiendo como en la segunda ciudad con más auge cultural y se están desarrollando muchísimos festivales. O sea, Ahí antes está la Feria del Libro de Guadalajara, Sí. que fue hace unas semanas. creo es yo, la ajá. feria más grande de Latinoamérica. La verdad Fieldwall, está... ajá, Fieldwall, ajá. Phil, Phil Feria nada más, Internacional ajá. del Libro, es enorme y fasciante. Me Está imagino, sí, muy vi un montón de divertido ir. pesos pesados llegando Sí, ahí. Sí. entonces los eventos se están descentralizando de Ciudad de México, ya no solo son los festivales que conocemos, el Corona, Ajá. el Vive Latino, sino que Guadalajara y Monterrey están empezando a tener como réplicas de estos festivales. El Corona Capital ya se hace en Guadalajara. Qué Es más vergüenza, pequeño ajá. porque es un público bastante duro, o sea, Bastante un público norteño. que ¿Para qué va más para el norte de Guadalajara? Monterrey. Es que norteño. Monterrey sí está Sí, muy al norte. Monterrey. Sí. Guadalajara está más hacia como Para el el otro Pacífico. lado, dice. Sí, para el otro lado. Noroeste, Es quizás. que solo lo ubico ahorita Sí, en el yo mapa. tampoco me- yo tampoco más o menos, me ubico nada. noroeste. Ajá. Entonces, está ahorita esa oportunidad, pero lo que me he dado cuenta yo es que casi todo el equipo de trabajo lo traen de Ciudad de México, porque o sea, Ciudad de México es un monstruo en esta industria Sí. y todo el know-how o todo el que lo sabe hacer son personas de allá. Entonces, como que estos primeros años viene mucho equipo de allá y trabaja en Guadalajara a los eventos. Pero ya este año a mí me tocó que ya me contactaban así por recomendación de, esta persona trabaja en producción. Qué vergón. Ajá, Entonces ajá. ya era como un festival, hay que ayudar a coordinar los camerinos.
se oye fácil, pero si tenés a 40 talentos y tenés que estarlo sacando y que si se puso borracho y que si te hace caso el manager y que no, y que quieren una hora más. O sea, sí, es una logística. Es otro festivalito ahí, otra producción. Solo los camerinos. O me ha tocado también trabajar en la parte de logística de transporte, que es lo mismo, son festivales a veces de 4 días y tenés que estar pensando 2 días antes los artistas que llegan, los que tocan, los que están llegando mientras el otro está tocando y los que tenés que llevar que dejan de tocar. Y aparte me imagino que ahí es que llega el artista y además su equipo. Nunca lo había pensado yo, pero cabal, o sea, Son- en los camerinos tenés 5 espacios, digamos, tenés quizás 5 o 6 bandas, entonces no es para que estén ahí toda la No, noche, están ahí sino que todo el tiempo, están rotando. un tiempo antes de tocar, un tiempo después de tocar. Sí, porque al final tenés que optimizar los recursos, porque Sí, nunca hay presupuesto también. No puedes mandar a hacer Entonces, 20 camerinos para las 20 No, bandas. se nos cae el festival. Ajá, cabal. Sí, y por ejemplo las camionetas, o sea, festivales grandes no son 2, 3 camionetas circulando, o sea, solo a veces con talento tenemos 8 o 12 camionetas que están ahí, que estás coordinando, que se suba uno en el hotel, que se eso baje, es bien, que se vaya acá. bien interesante, la verdad, porque uno lo ve como... no pensás en esos roles. No, cuando yo vas a un jamás- festival, cuando vas a un toque jamás se me aquí hubiera inclusive, ocurrido. hay un montón de logística. Sí. Una vez Eso estaba hablando con... una administración o gestión la que tenés que hacer como cualquier otro evento, como cualquier otra empresa. Sí, la verdad yo nunca hubiera pensado en esos perfiles hasta que... Ajá. era Hasta que te como tocó de- vivirlos. Sí, de Ajá. mira, estos son los motoristas, hay que irlos asignando. Y yo, ay, ¿cómo? O sea, ni siquiera lo podía aterrizar la Que tiene primera que ver vez. esto con música. Sí, Ajá. pero al final es súper divertido porque hasta eso valoran como con el talento que estás trabajando, te das cuenta. O sea, llega el manager y te da las gracias como de, mira, súper bien el trato que llegamos y ya estaba alguien esperándonos y llegamos a tiempo a la prueba. O sea, porque ellos valoran que todo este trabajo en equipo atrás de los festivales o producciones, que no es nada. Yo una vez en la U llevó, el catedrático llevó, porque yo soy periodismo, entonces llevo periodismo cultural, llevó al saxofonista de Adhesivo, no me acuerdo cómo se llama. Y porque el tipo también anda como metido en la foto y no sé qué, entonces estuvo chido la charla, pero me acuerdo que nos contó lo de, porque Adhesivo ha tocado en el Vive Latino. Sí. Ajá. Y nos contó que ellos así un poco como, puta, vos llegas de El Salvador, ve, al Vive Latino, que es un super festivalón, ve. Y entonces todos así como ahuevados y todos así, ve. Entonces se sorprendieron de que les habían dado una de estas cargas como de los barcos para llevar su equipo. Ah, sí. Una cuestión así, no me acuerdo, no sé cómo se llaman eso. Como un montacarga. Son como furgones, una cuestión así, pero de barcos. Y entonces ellos así como, puta, nos van a dar un furgón, qué vergón, vea, lo que nos había pasado esto. Y un poco apenados, así como metiendo todo, llevando como, esto lo vamos a necesitar, esto no, hay que llevar lo necesario. Y cuando estaban allá y le dijeron, ¿cuál es el furgón de usted? Ah, el número no sé qué. Ah, sí, el más pequeño de todos, decía, porque o sea, cualquier banda llevaba 3 furgones, vea, para llevar todo el equipo. Y que, como puta, hubiéramos traído más cosas. Sí, no, y Ajá. la primera vez que yo fui a un Vive, tuve la suerte que fue con una banda que habíamos traído a El Salvador que se llamaba Odiseo. Ah, sí, sí. Y No, su ese no. manager nos regaló accesos, o sea, all Ajá, access. qué chido, ajá. Entonces, fue una experiencia así que era la primera vez que iba a un festival. Y a un encima de Vive, eso, ajá. a un Vive y con backstage y camerinos y hospitalidad. Entraste fue por como la de- puerta grande. Sí, para mí fue de wow. ¿No tuviste que usar los baños esos de- No, los azules. Al día siguiente sí, solo fue el primer día. Ok, ajá. Pero Qué malo es el primer día, mira, que ya después... ya sé, cuando Sí, estás porque cansado, yo no quedé en un festival, pero los festivales a veces los describen como campos de guerra, así, sí. hecho La verdad, mierda yo tengo todo. amigos que están súper entrenados, o sea, ya saben qué zapatos, qué cantimplora. Ajá, una onda así, todo. ajá. No, y esa vez, o sea, fue bien chistoso porque sí, me disfruté la experiencia de ir a ver las bandas y vi un montón de bandas que me gustaban, pero yo estaba así anonadada de toda la logística que había atrás y que nos había ido a traer una camionetita y que nos dejó en el punto donde teníamos que bajar y que ya había gente esperándonos y nos llevaban al camerino. O sea, era como de, yo me sentía la rockstar y yo ni siquiera toco un instrumento. Te vas Ya. a subir al escenario. Ajá, Ya ajá. casi sí le pedí el micrófono para una canción. Pero, o sea, y todo lo que te dicen así de termina a las 4:05 y a las 4:08 está la otra banda. O sea, era un cálculo de tiempo que Sí. yo todavía estoy así súper Impresionada. impresionada Ajá. con estos festivales grandes. Ajá. ¿Cómo manejas eso? O sea, que si hay retrasos son súper así leves, de 2-3 Sí, minutos. que ha de ser un... ¿Cuál es el festival o concierto más grande en el que has trabajado hasta ahorita? Fue, yo creo que en el Baidora, que es un festival que se hace en Morelos, que es otro estado, Ujú. que fue en la parte esta de logística de transporte, y
está a 2 horas de Ciudad de México. Entonces todo lo Ok. teníamos que coordinar de Ciudad de México para ahí. Oh. En cuanto a montaje no es tan Grande. porque es como es un parque acuático. No es acuático, es como un hotelito en medio de la naturaleza. Entonces es más tirado a electrónica, yoga, Ok. más fiestero Ajá. así. Sí, hay Ajá. como 3-4 escenarios. Como fiestero woke. Ajá, Sí, ajá. pero son 4 días de música Sin gluten. sin parar. Ajá. Sin parar. Entonces la música deja sonar a las 3 de la mañana, pero a las 7 ya hay un escenario para los que acamparon ok. y hacen yoga. Entonces, sí, Puta, ajá. nos turnábamos para dormir 6 horas en 4 el días ahí. Imagino. Sí, es pesado. De fuego. Sí, porque aparte México es bien fuerte con festivales. Bueno, tienen Sí. este que es legendario, que es Avándaro, que es básicamente como un Woodstock de allá de México, que le hicieron como en una cuestión de carros, no sé qué. Sí, Ajá. en En los 70, 80, no sé qué año fue. sí, que lo tuvieron y que también fue que mandaron. El PRI mandó los helicópteros, militares y militares y todo, todo, sí. ajá, porque Fue- eran como 70,000 bichos reunidos, ¿ve? Hacer un y, ajá, y ejército. les de- pusieron Congregados. drogas y Se puso todo. nervioso el Siempre. gobierno. Ajá. Pero Ay, que de no- hecho, pero yo eso lo conocí por un documental que es de Molotov. No Ajá, sé si lo viste, ajá, de los sí. 20 años. Sí, ahí Y lo que mencionan. el tri, Alex Lora, empieza a cantar marihuana, y en ese momento les cortan la transmisión. Ay, O sea, que la México música tiene es esa polémica. tradición. Ajá. Sí, o sea, México ahorita en festivales está Bien parado. Sí, bien sí, parado sí. y vienen más, o sea, te digo que Guadalajara no era un punto para festivales y ya el otro año ya sé que hay como 3 festivales nuevos que están produciendo. Ok, ajá. Qué chivo. Entonces, Hay que darse sí, una vuelta a Guadalajara entonces. sí, están invitados. Vayan a Guadalajara. Vaya, yo haciendo turismo. Sí, pero vayan de forma legal. O ilegal. Las fronteras son imaginarias. No, pero sí, es una industria muy choncha. ¿Y para dónde, a dónde te quisieras, o para dónde van como tus ideales, tus metas, tus... O sea, eventualmente sí me gustaría saltar a Ciudad de México, porque creo que es un ritmo de trabajo muchísimo más rápido que el de Guadalajara. Ujú. Pero al mismo tiempo me gusta Guadalajara porque es una ciudad, pero no deja de ser un pueblo grandote. Ya. ajá. Y me gusta por el hecho de esto, que como está creciendo tanto en arte y cultura y música, hay como que veo una oportunidad de quedarme ahí y echar como raíces en esa parte. Ok. Y no irme a Ciudad de México a picar piedra otra vez. Sí, porque aparte México, Ciudad de México, por ser justamente ciudad, capital y todo eso, imagino que es Sí, la es oferta no parar y laboral. no y aquí, o sea, Es- esa vida frenética de una capital, ¿verdad? Sí, moverse es súper pesado. Ujú. Y Guadalajara todavía es no. como pueblón todavía, así como Sí. poder salir, caminar y no sé qué y así. Ajá, Sí, ajá. pero ajá. ya si lo comparamos con San Salvador, sí está más grande. Es que San Salvador, San Salvador una es ciudad. El Salvador es una finca, o sea, Sí. esa es otra cosa. Sí. Esa es otra Salvador cosa, ajá. completo. ajá. Pero Ajá. sí, es No, pero es como curioso. aquí, por ejemplo, si vas a Santa Ana, sí es ciudad y todo, pero hay un montón de cosas que vos la ves y dicen, es un pueblo también, o sea, hay exacto. cosas que puedes Creo hacer que allá Santa que aquí no. Ana es el Guadalajara Ajá, algo así. Ajá, de México. ok. Sí, Vale. porque todo el mundo les tira burlas y les echa burla de Allá también se la pican de un montón. provincia Ah, y mentira, no vienen sé. de pueblo. Provinciales. Ajá. Y yo, Provincianos. ay, supieran del Salvador, que es pueblito y todo el mundo se conoce, porque allá dicen, es que todo el mundo se conoce en Guadalajara. Y yo, no, en El Salvador todos Sí, somos primos, no, les aquí sí. juro. Sí, cabal. Es bien complicado tener ex aquí, ¿verdad? Sí. Un campo Bastante. minado. Sí, bastante. sí. Minadísimo. Las oficinas. Ese tema, así fuera de aire también. Pero, Ahora vamos a la segunda parte del podcast, a hablar de la vida amorosa. sí, cabal. Hay una parte que no te lo... Es sorpresa siempre. No, mira, una pregunta que me sirvió hace ratos es que con respecto a lo que has aprendido ahí en México, de todos estos roles que existen, de cómo existe la industria allá, ¿qué debería cambiar primero en El Salvador? Quizás la mentalidad de las bandas a pensar más claramente cuáles son las maneras en las que puedo organizarme para hacer dinero y así motivar a la gente a que se pueden invertir en una banda, en un evento, o al revés, son las instituciones o el gobierno de alguna manera la que tiene que fomentar que haga el Siento que estás rubro. aireando discusiones que hemos tenido en privado. Ajá. Son, o ¿cómo se llama? Una mezcla de ambas. ajá, bueno, por ahí va. Yo creo que sí es una mezcla de ambas. Es como invitar a las bandas a que, aunque sean proyectos de los que no estás viviendo ahorita, los hagas una planificación de tu proyecto. O sea,
como banda, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿dónde te ves? O sea, si te ves llenando un estadio en El Salvador, qué chivo que esa sea tu meta. Entonces, proyectarlo a que sea en 3, 5 años. Pero yo creo que parte del éxito que tienen las bandas allá en México es que todas empiezan... Me gusta que el punto de partida es muy parecido a las bandas de aquí. O sea, todos están dedicándose a... Unos son ingenieros, yo tengo amigos abogados, arquitectos, que empiezan con una banda, entonces se dedican 3, 4 años a estarle invirtiendo a la banda de su dinero, porque ahorita es un mundo tan competido que no es así como de, no solo basta que hagas buena música, o sea, si haces buena música, tenés un plus. Sí. Porque mucha gente es como que le invierte un montón a su música, pero no se toma la apertura de preguntar, esto está bueno, esto está malo. O sea, que el gusto también es algo subjetivo, claro, ¿no? Es pero... otro podcast completamente diferente. Ajá. Pero creo que la invitación es eso de hacer buena música, o sea, hacer música que esté bien hecho, o sea, el género que sea que estés haciendo, pero que... Te referís como bien ejecutada, bien producida, bien compuesta. producido, invertirle a la grabación de tu single, de tu sencillo, de tu disco, porque ya con eso, o sea, la parte más difícil de los músicos es cuando grabas y tenés el disco, o sea, el día 1 después de tu disco ya grabado es donde empieza el verdadero trabajo. O sea, grabar es lo más fácil, pagarle a un buen productor, un buen estudio, ir a grabar a otro lado. Digo fácil si tenés los recursos o si le estás invirtiendo a eso. Pero una vez tenés tu disco, o sea, O es lo físico, natural, ¿verdad? Porque digital, sos músico. ajá, o sea, es lo que es- buscas. Ajá. Es donde empieza, donde todas las bandas, inclusive en México y aquí, es donde está el estancado de, ok, ya lo saqué y lo saqué en ¿Y ahora Spotify, qué iTunes putas? y Deezer. Ajá. ¿Y qué pasa? Ajá. Entonces todo eso lo tenés que pensar antes de sacarlo al Ajá. aire. Entonces es como de, va, chivo, si mi temática es... Voy a poner el caso de Caloncho porque es el ejemplo que El que tengo a la mano. conoce. Ajá. Él fue justo, su temática era muy frutal y coincidió Sí, que fue una recuerdo. época que en Zara y Bershka y todas estas marcas se pusieron de moda las camisas de fruta. Entonces él se pudo subir a esa O moda. coincidencia, o él Fue coincidencia. una mente estratégica Fue que coincidencia. no alcanzamos a entender. Y que su música era muy tropicalona. Ajá. Entonces fue como de, va chivo, a esto me cuelgo, a esta moda. Y fue una moda que lo fue subiendo por poquito. Entonces, es muy importante trabajar ahora las conceptualizaciones de tu banda. Sí. Es importante que la conceptualización se apegue a tus planes estratégicos. Y es válido que hagas una planeación de 6 meses y que al final pasen los 6 meses y tal vez no pasó. Porque en la música pasa que, yo quiero sacar 3 canciones en estos 6 meses y solo sacaste una. Pero te permitió tocar en vivo más veces. O O sea, ya sabes que los próximos 6 meses, hoy tengo que poner una meta más realista. Ajá. Quizás 3 no eran muy realistas. exacto, o tal vez que la primera la sacaste muy floja, entonces la segunda le voy a meter más punch, voy a acercarme a más radios, Ajá, voy a acercarme ajá. a más medios, a más personas, voy a hacer una listening party, o sea, ver qué otras estrategias te van sacando con cada Sí, una. porque yo he notado que yo he notado que de un tiempo cae, creo que, no sé si tú lo habrás notado también, que ya las bandas después del indie, el indie collective, ¿verdad? Cuando dejó de ser y todo eso, hayan salido un montón de bandas que ya se han vuelto más conceptual y todo eso, creo que el mundo lo pide. Cabal. Te empuja, Porque, sí, ajá, es parte de la todo lo tendencia. digital- Te puede no importar la imagen, aunque Sí, lo porque tuyo por sea ejemplo, la un ejemplo que música, me viene a la tenés mente de ajá. Cartas Felices, lo hace un montón con Sí. sus álbumes, que cada álbum es bien temático, Y está cómo se súper visten, bien, cómo, a dónde Las tocan. fotografías que vemos en sus Inclusive redes están lo mejor estoy viendo cuidadas, sí. ahorita que va a regresar Volta. Sí, que su conceptualización está... Consiguieron un fotógrafo que le lleva una línea gráfica que va alineada al concepto EP, del disco, al concepto del EP ajá. que van a sacar. Que ya te quedas, hasta vos te quedas esperando, como quiero escuchar las otras canciones. Sí, quiero ahora ver. como que tenés que En construir ese toda aspecto, una narrativa. ¿verdad? Aquel día Exacto. encontré al Víctor de Voltar, ¿verdad? Sí. Y le dije, puta, qué vergüenza les quedó. Y uno vi que en la cuenta de esto que estamos hablando es parte de, y ya lo están pensando un poco más. Sí, y, ya no es como de quiero hacer... O sea, sí está bien divertido que tu pasión sea solo hacer la música, pero si querés vivir de esto o hacer una carrera de esto, tal cual es una carrera y tenés que sumarle todos los factores que lo involucran. Y parte de una imagen, o sea, hasta si tu imagen va a ser no tener una imagen, tenés que trabajarlo. O sea, no es ajá, como ajá. chiripa. Y por ahí también viene la mercancía que puedas vender. Sí, ajá, exacto, toda esta parte. Ir de alguna manera fidelizando a los fans, ¿verdad? O sea, Sí. hay gente que conecte con la música va a llegar al punto donde también puedo usar esta camiseta. puedo Sí, ocupar o sea, el- al final vos la música lo que estás dando es compartiendo una identidad con alguien que te escucha y que use tu camiseta o que vos uses una camiseta de una banda, lo que hace es forjar tu identidad y lo que sos como persona. Entonces, las bandas tienen que ir pensando eso, o sea, aunque veamos bandas grandes que decís, ay no,
no sé, no se me ocurre ni un ejemplo, no lo hacen, claro, su equipo de marketing lo hacen, tal vez el artista no lo estaba ejecutando. Una banda vaya como Molotov, por ejemplo, ahorita ya que estamos hablando de eso. Sí, exacto, o sea, tienen todo un equipo de estrategias atrás que sí están y yo creo que todas esas monetizando cosas, aparte de tocar en vivo. Y yo creo que la lección es que yo creo que todas estas cosas no tenés que esperar a tener el dinero, tener el manager o la compañía detrás para hacer estas cosas. O sea, tú puedes comenzarlas a hacer antes, ¿verdad? Y no es de como, cuando tenga dinero, o sea, cuando tengas más éxito no lo vas a poder manejar si no lo has aprendido a hacer. Exacto. Bueno, voy a poner así un ejemplo rápido de un artista con el que trabajábamos que se llama Sabino. Es un rapero. Buenísimo, el Zap Hop. El Zap Hop. Yo soy fan de Sabina. Pues. Yo ahorita vamos a hablar mal de él. No, iba a decir algo muy bueno de él. Antes de que termine el podcast, hay que hacer una pequeña sección de name dropping, ¿verdad? Para que vean con quién ha trabajado. Sí, con Sabino, él hace toda la parte de diseño de su proyecto. Bueno, lo empezó haciendo y él hacía toda su merch. Entonces Sabino es un personaje, la verdad. Y metió a su perrito como parte del proyecto, Genarito, y Genarito tiene una cuenta en Instagram. O sea, él tiene una conceptualización. Sí, Genaro. Y él hacía toda su merch. Entonces, después, cuando estuvo en la parte de management con nosotros le ejecutábamos todo. O sea, ya no él tenía que ir a hablar al proveedor y hacer la camiseta, sino que ya había un equipo. Pero justo veía yo cómo le era más fácil tomar una decisión a estar así de viendo si la tinta, 2 tintas o 3 o qué. Claro. Entonces, pero él no hubiera podido tener como un poder de decisión si por 7 años él no se hubiera aventado a hacer la merch de sus bandas. Y le permitió como, a la Mara le gustan las camisetas amarillas con ese estampado. Yo he visto que se vende más esto. Entonces, como que vos solito como artista vas... Y ya tomas mejores decisiones cuando ya estás allá. Decisiones, y ya alguien más te las va a ejecutar. O sea, él parece que fue un artista que fue así de un día para otro, pero la verdad fue una trayectoria de 7 años que estuvo tocando y que ahorita la está, como dicen allá, reventando, o sea, está tocando en todos los festivales. Sí, cabal. Él y Longshot, que están ahí como con esa onda del hip hop, pero como ya no tan puro como se piensa, sino que le mete como su... a los puristas sus rimas. Pero sí, o sea, Longshot era de hip hop de nicho, que muy bueno, o sea, yo creo que me encanta Longshot, pero ahorita ya está Sabino como 3 pasos más arriba. ¿En serio? En cuanto a proyección y escuchas. Yo este año escuché bastante el disco, el Gin. Sí, buenísimo. Hasta metió por ahí una canción de reggaetón ahí que le hizo. Se puso experimental. Sí, no, Sabino es un genio musical como persona, como talento. La verdad es alguien que solo le espera ahorita crecer muchísimo. Sí, yo creo que eso es lo que voy aprendiendo yo, que todos estos éxitos son incrementales, o sea, son graduales, es de mantenerse haciéndolo y poco a poco. No es de un día para otro. Todas estas historias que estás contando es como no le pasó de la noche a la mañana. Sí, o sea, Caloncho fueron 2-3 años de ser artista emergente, por decirlo así. Como en clase B o algo así. Como en las películas, sí. Entonces, y con la otra parte de la pregunta era de si el gobierno o las instituciones, la verdad sí, o sea, sí depende mucho del desarrollo. O sea, el gobierno... Siento que le falta apostar a proyectos de música y culturales en general. O sea, en México hay presupuestos destinados para ayudarle a los músicos a hacer tours y pagarle sus boletos entre países o entre ciudades. Hay presupuestos de gobierno para hacer las producciones, para hacer grabaciones, para hacer sus eventos, que a veces se pierden porque tampoco la gente los busca siempre, pero es lo que le ha dado, siento yo, el auge a las escenas de teatro y danza y todos estos, y a la música. O sea, ahí también el gobierno a veces ayuda con permisos o espacios para desarrollo de eventos, o lugares que son como el Teatro Nacional allá, que los prestan, son más accesibles para los proyectos de música independiente. Entonces, sí se necesita, porque al final, fuera de ver al gobierno como tu enemigo, puede ser un aliado en cuanto a buscar vinculación de espacios, marcas. Sí, porque hay cultura por un lado y también... Sí, y que la cultura se deje fomentar una industria también. Exacto, es una industria, y siento que tenemos que salirnos de que como es cultural, es gratis o es folclórico, que siento que aquí siempre que te mencionan la palabra cultural te imaginas que vas a ir a ver una banda a tocar el Torito Pinto. Sí. Y que está bien, o pero... muy ornamental, muy así como vos estás platicando folclórico. Y ella está en el fondo tocando, y no importa mucho. Exacto, entonces, pues son las dos cosas.
Sí, cabal. Entonces eso está bien interesante. Yo creo que al final de que se avienten, ¿verdad? Porque quizás los músicos tienen que organizarse por un lado. Sí, trazarse metas, ser un poco más organizados. Sí, creo que meterse más a estos trabajos que a veces no son tan sexy, ¿verdad? Pero también el gobierno tiene que comenzar a apostar, ¿verdad? Y es como un blofeo que se tienen ahorita, ¿verdad? ¿Quién afloja primero? ¿Aquí en El Salvador, digo? Sí. Y la verdad, pues invitar, o sea, a los músicos y a las personas que están como en esto a justo a organizarse más, a que de repente sé que con CUI, que es lo que ahora era el Indie Collective, organizan charlas así como de qué es un manager, chivo, ¿no? O de repente o sea, involucrarte más, explorar más las partes de organizaciones, o sea, quienes están viendo, o sea, hay 2 sindicatos de músicos aquí que te he puesto que el 90% de los músicos no lo conocen o no lo ubican y no saben qué servicios te dan, o sea, ya es hora de derrocar estos sindicatos o reestructurarlos, más bien antes de derrocarlos, como y que sepan de sí. sacarle provecho, porque al final la música, sí, todos para todos va a ser un hobby, pero también es un negocio. Es un negocio. Sí, claro. Y es un negocio que está creciendo y Latinoamérica ahorita tiene, o sea, a nivel mundial, la industria musical creció el año pasado un 18% en cuanto a consumo. Consumo grabado, en festivales, o sea, en consumo de vivo, no les tengo el dato, pero se los pasa después, Eduardo. Vaya, chido, Entonces sí, o sea, estamos viviendo justo una era en que ser músico no se limita solo al país donde vos estás, sino que puedes hallar tus públicos en cualquier parte del mundo. Y a los públicos que dejen de llorar por 5 pesos. Puta, gastan más en una puta hamburguesa. No le va a durar 10 minutos. Y hamburguesas a veces de mala calidad. De McDonald's o de Burger King. Sí, hombre, ubiquen las bandas que les guste, vaya, si te gusta, pero ni siquiera son de acá las hamburgueserías, ¿verdad? Vaya y apoya a su banda favorita, pague el puto boleto. Si quiere, pague y no vaya, no importa. Sí, cabal, vale la pena quizás antes de despedirnos de hacer una mención bien clara, ¿verdad? Eso sigan a Cui en sus redes sociales, ¿verdad? Es revista también, ¿verdad? ¿Cómo se deletrea? KUI, ¿verdad? Sí. Okay. Porque eso estuvo bien interesante, ahí donde platicamos cuando te invité a venir al podcast, fue en uno de esos CUI Educa se llaman, ¿verdad? Y bien interesante, en un lugar la gente se reúne, traen a alguien, a veces ahí estuvo también Willy Maldonado en una entrega. Hablando de su experiencia de interesante, management, que la verdad yo no fui, pero me platicaron como sus puntos de vista del management y se me hizo bien interesante, como de la vieja escuela, como todavía hay lo que no se le puede contar a esas personalidades su experiencia, ¿verdad? Sí. Y lo que me parece chivo es que yo creo que ahí yo sentí un ambiente donde había todo tipo de gente con todo tipo de curiosidades o ¿cómo se llama? Necesidades también. Entonces ahí uno involucrándose en lugares, espacios como esos, yendo a toques, uno puede descubrir que quizás yo no soy el músico, me encanta la música, pero quizás yo puedo ser el manager, yo puedo apoyar con la producción o con el diseño gráfico y todo eso. O sea, si te gusta la banda, también puedes ir creando esas relaciones para ir. Sí, o sea, tal vez hacerle la invitación a la gente que si te gusta todo esto de lo del arte y más que todo lo de la música, no solo siendo músico, sino que involucrarte con tu escena local, o sea, lo que decís, no les regatees las entradas, pagar una entrada, porque al final va más allá de un acceso que estás pagando, o sea, estás pagando todas las horas de composición, ensayo y lo que grabaron. Sí, si te gusta una banda de aquí, comprarle sus camisas, comprarle sus... Sí, y lo que decíamos, que no solo son los músicos, sino que está el manager, diseñadores gráficos se pueden involucrar con los músicos. Pues nosotros una simbiosis, o sea, el los artista. Medios también, de allá en México también esa mezcla se da bien chivo porque los medios sobre todo ahora con redes sociales, porque ahora un músico tiene millones de seguidores en sus redes y luego va a este medio y el medio también se alimenta de estos seguidores. Que todo va a una, porque si tú como diseñador ayudas a una banda, o fotógrafo, tu nombre está ahí, si a la banda le va bien a vos, este fotógrafo, mira este portafolio como también. De sinergia, así de energía. Sí, o sea, al final es crecer todo, o sea, son estos ecosistemas que no solo están alimentados por los músicos, sino que hay todas las figuras artísticas que están ahí detrás de ellos. Y el cabal luchen por sus sueños. Sí, o sea, pero a menos que su sueño sea un dictador. Sí. Ahí sí no es no, y sí, también, o sea, fuera de que, o sea, yo me tuve que ir como para poder vivir de esta experiencia, pero, o sea, ya me preguntaron una vez si yo regresara y creo que mi respuesta fue súper rotunda al principio, no. Pero yo digo, no, eventualmente sí se puede, o sea,
trabajar cosas a distancia o regresar y ver de qué otra manera se pueden ir impulsando todas estas cosas. Pero que sí, o sea, que todos los que quieran involúcrense. Necesitamos gente Así en es. este medio. Gracias por venir a platicar con nosotros y gracias por haber ayudado a fomentar el Indie Collective y que creciera, fíjate, porque yo siento que como alguien que le gusta la música es bien importante lo que hicieron ustedes ahí. Ay, gracias. Sí. Fue un trabajo en equipo. Unos peleados, otros no, pero lo bueno es que cada quien está ahorita en su camino y seguimos haciendo los que nos estuvimos ahí, haciendo cosas que nos gustan en esta aventura musical. Aventura musical, ok. Una aventura, está divertida. Chivo, entonces aquí terminamos. Aquí lo cortamos. Nunca sé cómo terminar. No valió verga, pero nunca sé. Es que siempre aplaudo al inicio para decir aquí. Ya estuvo. Esto fue Opiniones Cuestionables, el podcast de VoxBox. Hasta la próxima.